Estimados estudiantes, reciban todos un cordial saludo. Vamos a resolver en en esta oportunidad un ejercicio sobre argumentos, como parte de la lógica proposicional. Muy bien, en este problema se nos pide resolver lo siguiente. Este problema ha sido extraído de una práctica calificada del ciclo 2024, ¿no? Práctica calificada 1 del año 2024. Dice lo siguiente: determine la validez del siguiente argumento. Si Pedro no entrega su trabajo final y no participa en clase, entonces no aprobará el curso. No obstante, Pedro aprobó el curso y no entregó su trabajo final. Por lo tanto, Pedro participó en clase. Muy bien, entonces para resolver este ejercicio vamos a utilizar uno de los métodos visto en clase, que es el método, puede ser el método directo, podríamos utilizar de pronto el método indirecto o de reducción al absurdo. También existe, recordemos, la posibilidad de resolverlo a través de las tablas de verdad y también podríamos hacerlo utilizando pues las equivalencias, las leyes de equivalencias lógicas, ¿no? Bueno, entonces en este caso lo vamos a resolver utilizando los métodos de demostración que también lo hemos analizado en cada sesión de clase. Muy bien, entonces en primera instancia se recomienda declarar un diccionario. Entonces primero vamos a colocar aquí el planteamiento, ¿no es cierto?, de un diccionario. Vamos a plantear un diccionario. Planteamiento de un diccionario. Señores, ¿en qué consiste el planteamiento de un diccionario? Consiste en declarar, claro, mirando las proposiciones simples que ustedes tienen aquí en el problema, van a declarar, en este caso, a través de ciertas letras minúsculas, colocamos, por ejemplo, P, ¿no es cierto? ¿Qué significa P? Bueno, hay que observar aquí el argumento, vamos a mirar aquí, dice Pedro no entrega su trabajo final. Ahí tenemos una primera proposición simple. Entonces vamos a declarar aquí las proposiciones simples. P sería Pedro. Recordemos que aquí tenemos que colocar en modo afirmativo. Acá dice Pedro no entrega su trabajo final. Aquí declaramos Pedro entrega su trabajo final. ¿Ya? Esa sería entonces la primera. Pedro entrega su trabajo final. Muy bien, ya tenemos la primera premisa, la primera proposición simple. Vamos a colocar aquí la segunda. Entonces, aquí la segunda, bueno, hay que seguir leyendo. Dice, no participa en clase. Se entiende que están hablando de Pedro. Entonces, nuevamente aquí declaramos una proposición simple Q. Y recordemos que hay que colocar en este caso, no puedo colocar no participe en clase porque eso sería una negación, ¿no? Entonces acá debemos colocar simplemente Pedro, porque estamos hablando de Pedro, Pedro participa, a ver un ratito, Pedro participa, vamos a corregir aquí, Pedro participa en clase. Muy bien. Ya tenemos las dos premisas, las dos primeras, mejor dicho, proposiciones. Acá tenemos R, la siguiente sería, entonces no aprobará el curso. Bueno, ahí tenemos una siguiente proposición simple, R, que sería simplemente Pedro aprobará el curso. Muy bien, Pedro aprobará el curso. Muy bien, entonces ya tenemos las proposiciones simples. El conjunto de esas proposiciones es lo que hemos denominado, en este caso, la declaración del diccionario. ¿Ya? Ahora vamos a plantear la formalización del argumento. ¿De acuerdo? Vamos a establecer entonces las premisas y también vamos a declarar, en este caso, la conclusión. ¿De acuerdo? Recuerden que un argumento está compuesto por un conjunto de premisas y también una conclusión. Y lo vamos a declarar entonces de la siguiente manera. Declaremos entonces las premisas. Las premisas las vamos a obtener nuevamente
del argumento planteado, ¿no? Entonces dice, si Pedro no entrega su trabajo final, eso sería la negación de P. P representa Pedro entrega su trabajo final. Acá dice Pedro no entrega su trabajo final. Sería la premisa, vamos a llamarle premisa uno. Entonces sería Pedro no entrega su trabajo final, negación de P, ¿de acuerdo? Y este I sería pues entonces aquí la conjunción y luego tendríamos no participa en clase. Bueno, sería la negación de la proposición Q. Q, recuerden, Pedro participa en clase. Acá tendríamos negación de Q. Entonces, bueno, entonces aquí vamos a colocar el conectivo, en este caso la condicional, entonces no aprobará el curso. Eso significa que estamos negando la proposición R. Sería la negación de R. Muy bien, ya tenemos la premisa uno. Y bueno, ahí termina nuestra primera premisa. Profesor, ¿cómo sabemos que termina allí? Porque aquí tenemos, en este caso, un punto seguido. Observen aquí que las premisas las vamos a ir, en este caso, obteniendo a partir de la presencia de un punto seguido. Tú ves un punto seguido, inmediatamente comienza una siguiente premisa. Bueno, ahí está una segunda premisa, premisa 2. Dice, no obstante, Pedro aprobó el curso, ¿de acuerdo? Y no entregó su trabajo final. Por tanto, Pedro participó en clase. Bueno, vamos a declarar entonces la segunda premisa. Dice, no obstante, vamos a ver esto, ¿ya? Miren, a ver, un ratito. Veamos aquí a la segunda premisa. No obstante, este no obstante es como decir sin embargo, ¿no? O una información adicional. Pedro aprobó el curso y no entregó su trabajo final y ustedes están observando un punto seguido. Entonces vamos a decir que esa sería nuestra segunda premisa. Muy bien, acá decimos, Pedro, fíjate aquí, Pedro aprobó el curso. Bueno, Pedro aprobó el curso sería simplemente R, acuérdate que R sería Pedro aprobar el curso, lo entendemos así, R, ¿de acuerdo? Y, por eso, ¿por qué I? Porque acá tienes la I de la conjunción, no entregó su trabajo final. Bueno, eso sería la negación de P. Recuerda que P es Pedro entrega su trabajo final. Entonces aquí le vamos a poner negación de P. ¿De acuerdo? Y ahí termina nuestra segunda premisa. Señores, entonces en la siguiente planteamos aquí una línea y recuerden que lo que viene a continuación sería la conclusión del argumento. Entonces, ¿cuál sería la conclusión en este momento? Vamos a ver aquí en el esquema la conclusión. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, así. Bueno, aquí dice, por lo tanto, también podríamos haber visto en consecuencia, ¿no? Frases en este caso equivalentes. Dice, Pedro participó en clase. Esto que está aquí, señores, sería la conclusión. Pedro participó en clase sería simplemente Q. Recuerda que Q es Pedro participa en clase. Entonces la conclusión sería, vamos a ponerle una Q así, y sería simplemente la Q minúscula, ¿no? Las premisas son P sub 1 y P sub 2 y la conclusión sería Q. Señores, entonces ya tenemos las premisas y la conclusión. ¿Qué es lo que hemos hecho en este momento? Hemos formalizado el argumento. Ahora, ¿cómo demostramos si este argumento es válido o no? Nos piden determinar la validez del siguiente argumento. Entonces, lo que tú tienes que hacer es analizar, ¿este argumento es válido? ¿Este argumento es inválido? Bueno, hay que demostrarlo utilizando uno de los métodos de demostración. Entonces, vamos a hacer aquí una primera forma, ¿no? Primera forma o primer método, como gustes, vamos a decir, utilicemos el método directo. Se han estudiado, como les decía, métodos de demostración y aquí en este caso vamos a hacerlo por el método directo. ¿En qué consiste el método directo? El método directo consiste en asumir, en este caso, que las premisas, en este caso, son verdaderas. Voy a poner acá como para que recuerden, ¿ya? Asumir premisas verdaderas, ¿cierto? Así hemos hecho en clase. Asumir que las premisas son verdaderas. ¿Y qué más, profesor? Bueno, haciendo esto hay que demostrar, se debe, en este caso, probar, demostrar, verificar, ¿de acuerdo? Verificar, a ver.
se debe comprobar o verificar que la conclusión también es verdadera, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer, chicos, ¿ya? Entonces verifiquemos que la conclusión es, ¿qué cosa? Verdadera. ¿Y cómo lo hacemos, profesor? Ah, ya. Aquí veamos entonces el proceso. Voy a aprovechar que ya hice mi esquema y aquí entonces voy a escribir, ¿no? Vamos a suponer que esto es verdadero. Esta es la premisa, profesor. Claro, esta es la premisa. Esto es verdadero. Y nuestro objetivo es demostrar que esto de aquí es verdadero, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Atención, jovencitos. Miren acá. Primer paso. Bueno, yo tengo que esta premisa que está aquí es verdadera. Profesor, ¿cuál? Me refiero a esto, ¿no? Mira, todo esto es verdadero. Y también estamos observando que toda esta premisa es verdadera, ¿correcto? Y nuestro objetivo sería probar que la Q también, esta Q chiquita, la Q minúscula, es verdadera. Bueno, entonces ahora miremos aquí, esta proposición son verdaderas. ¿Cuál creen ustedes que sea más sencilla de trabajar? ¿La primera o de pronto la segunda? Bueno, me parece que la segunda sería más sencilla porque es más cortita. Además, no es solamente por ello, es porque acá tenemos una conjunción y hay un único caso donde la conjunción es verdad. Entonces yo voy a empezar aquí, por ejemplo, les puedo sugerir que planteen, en este caso, a esto le podemos llamar uno, ¿no? Premisa uno, premisa 2. Y la conclusión, bueno, si quieres poner un número 3. Pero bueno, vamos a plantear así, ¿ya? Creo que empezamos de 2, ¿no? Creo que 2 es lo que nos conviene. De la segunda condición, de la segunda premisa, ustedes ven que R y negación de P es verdadero. Bueno, recordemos entonces que cuando ustedes tienen una conjunción y esta conjunción debe ser verdadera, hay un único caso, ¿no? Donde esto es verdad. Eso ocurre cuando la primera, o mejor dicho, cuando las dos proposiciones, en este caso, tienen que ser verdaderas. ¿Eso qué significa? Significa que de aquí ustedes pueden deducir que si la negación de P es verdadera, o sea, quiere decir entonces que podemos decir así, ¿no? Luego tenemos que R, fíjate aquí, esta R, ¿qué cosa es? Verdadera. Y la otra expresión, si negación de P es verdadera, entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo sería la proposición P? Esta proposición P tendría que ser falsa. Ya, muy bien. Tenemos entonces aquí dos primeros, en este caso, resultados. Ya, perfecto. Ya tengo P, sí, es falso. Tengo R, claro, es verdadero. Pero ¿cómo hallaríamos el valor de Q? Bueno, ya tenemos entonces la primera parte. Ahora, como yo ya trabajé con la segunda condición, nos queda entonces el siguiente caso, ¿no? Luego, estos resultados que hemos encontrado, ¿cuál profesor? Esto, R verdadera y que P es falsa. Esto lo vamos a reemplazar ¿en dónde? En la otra condición. Entonces, luego reemplazando en la primera, que sería uno, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Si tú reemplazas en la primera, ¿qué es lo que estaríamos encontrando? Bueno, vamos a escribir ya menos, o perdón, negación de P y negación de Q. Tiene que ser esto, bueno, todo esto tiene que ser, ¿qué cosa? Esto implica negación de R y como decía, esto tiene que ser verdadero. Vamos a reemplazar. A ver, ¿qué es lo que nos ha salido? Bueno, miren aquí, P es falso. Si P es falso, la negación de P resultaría ser verdadera. Repito, P como es falso. Entonces la negación de P tendría que ser lo contrario, o sea, verdadero. Y ahora vamos con esta que está aquí, también conozco la R, ¿no? Fíjense aquí la R. R es verdadero. La negación de R resultaría ser falso. Muy bien. Ahora, fíjense además que toda esta expresión, ¿no es cierto? Toda esta expresión, toda esta proposición compuesta, esa condicional, tendría que ser verdadera. Pero para que esta proposición sea verdadera, ¿cómo tendría que, a ver, vamos a analizar ya, ¿cómo tendría que ser toda esta expresión? ¿Cómo tendría que ser toda esta expresión? ¿Verdadera o falsa? Entonces, esta expresión tendría que ser falsa, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar, ¿ya? Si fuera entonces
Que alguien diría, profesor, pero yo no sé si es verdadera o es falsa. ¿Cómo has descubierto que era verdadera o falsa? Bueno, en principio hay dos posibilidades. O es verdad o es falso. Pregunta, ¿tú crees que sea verdadero? Profesor, no sé, ¿cómo podríamos hacer? Vamos a suponer por un momento que fuera verdadera. Ya, vamos a hacer eso, ¿ya? Imagínate por un momentito de que fuera verdadera. Si esto fuera verdadera, o sea, si todo este paréntesis fuera verdadero, si la primera es verdadera, entonces verdadero, entonces falso, ¿qué es lo que nos quedaría? A ver, verdadero, entonces falso, nos resultaría una falsedad. Ah, pero acá nos dicen que es verdadero, la hipótesis, en este caso nos dice que es verdad. Ah, ya, o sea, ¿puede ser verdadero? No, no podría ser verdadero. Entonces, no queda otra que tenemos que considerar el segundo caso. Ah, o sea, quiere decir que tendría que ser falso. Claro, borramos entonces y ahora sí, planteemos este caso. Muy bien, entonces veamos. Vamos a borrar. A ver, perdón un ratito. Ah, ya, vamos a cambiar de color un ratito. Entonces no puede ser verdadero, ¿no? Entonces, si no puede ser verdadero, porque ya lo vimos que no es posible, descartamos la opción verdadera. ¿Y qué nos queda? Nos queda simplemente aceptar que esto es falso. Ujú. Ya, perfecto. Y si eso es falso, profesor, ¿qué hacemos ahora? Bueno, analiza un poquito. Recuerda que toda esta expresión tiene que ser falsa. A ver, acuérdate que esta expresión es verdadera. La pregunta es, ¿esta expresión, ok? Acuérdate que es falsa. Esta de acá es la opción. Para que, en este caso, la conjunción, hay que recordar la teoría, ¿ya? Para que esta conjunción sea verdadera, hay un único caso, ¿no? Que aquí sea verdadero, verdadero. Si yo pongo verdadero aquí, esta conjunción me saldría verdadera. Sin embargo, debería ser falsa. O sea, quiere decir que no podríamos aceptar que aquí sea verdadera. No, no es posible. Entonces no nos queda otro camino que aceptar que esto es falso. Ajá, así. Entonces estamos observando que la negación de Q debe ser falso. ¿Ya? Y si la negación de Q es falsa, por tanto, ¿cómo tendría que ser la proposición Q? La proposición Q tendría que ser verdadera. ¿Ya? Y eso justamente nos permite afirmar que el argumento sería válido. ¿Por qué, profesor? Porque observen que justamente Q es la conclusión del argumento. Entonces estamos observando que la conclusión es verdadera. O sea, si hacemos un resumen, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos asumido proposiciones verdaderas, fíjate ahí, proposición P sub 1, verdadera, correcto. Hemos asumido también la proposición P sub 2, verdadera, correcto. Y a partir de asumir proposiciones verdaderas, hemos concluido o hemos demostrado que la conclusión es verdadera. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta final? Por lo tanto, el argumento es válido. Entonces, aquí lo hemos hecho utilizando el método directo, ¿ya? El argumento es válido. Muy bien. Bueno, podemos plantear también la solución de este ejercicio utilizando el método indirecto. Muy bien, entonces vamos a plantear qué te parece la solución por el método indirecto. ¿Ya? Bueno, espero que el método directo haya quedado claro. Y ahora sí, planteemos el método indirecto. Voy a aprovechar que ya escribí algunas cosas acá para hacer algunos cambios y no escribir todo, ¿no? Nuevamente, ¿ya? Ya, esa sería la solución por el método directo. Voy a borrar acá, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer los pequeños cambios necesarios para el método indirecto. Todo esto queda igual y aquí vamos a borrar esta parte de acá. Borremos todo esto. Borremos todo esto. Y ahora sí, señores, vamos a analizar el segundo método de demostración, el método indirecto, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña precisión. Esta sería ya una segunda forma. Vamos a cambiar aquí. Segunda forma de demostrar que un argumento es válido. Como les decía, hay más de una forma,
Aquí estoy analizando con ustedes dos posibilidades, dos maneras de llegar a la demostración de que el argumento es válido, ¿no? Esto de acá le vamos a llamar método indirecto, le llaman también reducción al absurdo. Aquí vamos a decir que las premisas, asumimos que las premisas verdaderas y vamos a considerar que la conclusión es falsa, ¿ya? Y la conclusión falsa. Repito, para que ustedes apliquen el método indirecto, vamos a considerar premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, como no tendría que ser falso, para que sea válido, tendríamos que llegar a una contradicción. ¿De acuerdo, señores? Se debe llegar a qué cosa? A una contradicción. Normalmente una contradicción con algunas de las premisas. ¿Ya? A ver, en efecto, veamos la solución. Entonces, a ver, ¿cómo sería si queremos utilizar el método indirecto? Recuerden que en el directo yo asumía premisas verdaderas y yo demostré, bueno, haciendo un poco de análisis de las premisas, que la conclusión también salió verdadera, ¿no? Pero en este caso vamos a analizar con el método indirecto. A ver, entonces repito, las premisas son verdaderas y ¿cómo tiene que ser la conclusión? Hay que asumir que es falsa. Esto de aquí se asume. ¿De acuerdo? Eso se asume. Entonces, hay que llegar a una contradicción en este momento. ¿Ya? A partir de lo que estoy diciendo, a partir de lo que estamos asumiendo, vamos a llegar a una contradicción. Entonces, vamos a analizar. A ver, la pregunta es, vamos a llamarle esto 3. Usualmente le ponemos un número ya, ahora sí a la conclusión. Decimos, primer paso, de tres, claro, se tiene que Q es falso, ¿no? Ya. Entonces, ahora yo necesito analizar o seguir con el trabajo, ¿no? Podríamos trabajar con la proposición uno o de pronto con la proposición 2. Muy bien. Vamos a analizar, a ver, ¿qué te parece si lo veo un poco más sencillo la 2, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si analizamos la proposición 2? Entonces, de 2, ¿de acuerdo? De 2 tenemos R y negación de P es verdad. Muy bien. R y negación de P es una verdad. Muy bien, pero para que esto sea verdadero, recuerde que las dos proposiciones que la componen tienen que ser verdaderas, o sea que la R debe ser verdadera y además toda esta negación de P tiene que ser verdadera. Así, ¿qué es lo que estoy justificando? Que R es verdad y además la negación de P verdadera significa que la P tendría que ser falsa. Fíjate que ya hemos llegado entonces a dos, en este caso, valores de verdad. P es falso y la R es verdadera. Pero justamente lo que nos interesa es Q, ¿no? ¿Cómo llegamos a que Q es perdón, pero tenemos que llegar a una contradicción. Ya hemos analizado P y R. Faltaría analizar qué pasa con alguna de las premisas. Bueno, ya he trabajado con la segunda y no queda otra que ahora resolverlo o reemplazarlo en la primera. Entonces vamos a analizar eso. ¿De acuerdo? Así reemplazo lo que hemos obtenido. ¿En dónde? En la primera condición, en la primera premisa. Muy bien, reemplazo en uno. ¿Y quién es uno? Ahí está, uno es todo esto. Negación de P y negación de Q. Y toda esta expresión es entonces negación de R. ¿De acuerdo? Muy bien. Y se supone que esto tendría que ser ¿qué cosa? Una verdad, ¿no? Ya, vamos a analizar con paciencia, jóvenes. A ver, negación de P. Bueno, P es falso, ¿no? Si P es falso, miren aquí, P es falso, entonces la negación de P resultaría ¿qué cosa? Una verdad. Muy bien. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo era Q? Fíjate aquí, por favor, Q es falso. Entonces la negación de Q, ¿cómo tendría que ser? Recuerda, si Q es falso, la negación tiene que ser una verdad. Y además, recuerden también que si tengo verdadero y otra vez verdadero, toda esta expresión, esta conjunción resulta ser una verdad. Ah, ya, o sea, nos está quedando el antecedente una verdad, o sea, nos ha salido verdadero. Ya, ¿y qué pasa con la segunda parte, con el consecuente? Bueno, a ver, miren aquí, R es verdad
Entonces la negación de R resulta ¿qué cosa? Repito, R es verdadero. La negación resultaría ser ¿qué cosa? Falso. Ya, o sea, quiere decir que aquí nos ha quedado una falsedad. Y ahora tienes que recordar un poco la teoría, ¿no? Cuando tú tienes verdadero, entonces falso, ¿qué cosa resulta esto? Una falsedad. Pero nosotros habíamos dicho que esto era verdadero, así lo habíamos asumido y nos ha salido falso. Eso entonces significa que hemos llegado a una contradicción. ¿Contradicción, profesor? Claro, porque en realidad era verdadero, ¿no? Pero estoy observando que si asumimos que las premisas son verdaderas y que la conclusión es falsa, estamos observando que hay una contradicción con la primera premisa. Y eso es justamente lo que nos dice el método, ¿no? El método indirecto nos dice que si asumimos las premisas verdaderas y la conclusión falsa, como está aquí, entonces deberíamos llegar a una contradicción. Y sí hemos llegado a una contradicción. Y es una contradicción con la primera premisa. ¿Ya? Entonces hay una contradicción y eso indica que este argumento, o sea, en principio, si esto es contradictorio, significa que la conclusión no puede ser falsa, pues. Hemos asumido que la conclusión es falsa. Entonces, si la conclusión no es falsa, ¿qué cosa debería ser? Debería ser verdadera. Ah, entonces, si las premisas son verdaderas y estamos entendiendo de que la conclusión también lo debería ser, entonces la conclusión final de todo este trabajo es que el argumento es válido. ¿Ya? Entonces, ya cuando tú llegas a la contradicción, entonces podemos garantizar que este argumento es válido. Muy bien, entonces en esta oportunidad hemos resuelto este ejercicio utilizando dos de los métodos de demostración. Solamente para terminar, recuerden que también se podría justificar considerando las tablas de verdad o también podrían utilizar de pronto las leyes de equivalencia lógica, ¿no? También se podría entonces intentar hacer la demostración por esos métodos, ¿no? Pero bueno, en este caso lo hemos hecho por el método directo y el segundo, el método indirecto. Hay dos posibilidades en este caso, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Hasta aquí terminamos entonces la solución del presente problema. Muchas gracias a todos.